Tiene que ver con el adulto mayor, con las situaciones de demencia y la pandemia. Situación que ya hemos hablado aquí, hemos tenido expertos opinando sobre eso, ¿no? Sobre el deterioro cognitivo en la tercera edad, y vamos a recibir acá a un referente internacional, al doctor Roberto Ventura, que es neuropsicólogo y psiquiatra también. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad es un referente porque tiene un perfil potente, me gusta, ¿no? Es miembro de honor de la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer en la Argentina, es presidente de la Sociedad de Neuropsiquiatría del Uruguay, es cofundador y vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Psicogeriatría. Todas las cartas credenciales para miembro del Comité Mundial de Demencia. Miembro del Comité, que ya lo han aceptado también. Y es idéntico al piloto número 1 de Uruguay, igualito a Daniel Ferra. Sí, podría ser el padre de Daniel Ferra en realidad, ¿no? Bueno, es igualito al Melena. Es parecido, ¿no? Le dijeron nunca, ¿lo ubica? No, con Kessman sí me han confundido. Con Kessman, por el pelo, pero No, te parecido a Daniel Ferra. con Kessman cuando Kessman usaba los rulos. Puede ir a así. favor, eso está bien. Está muy bien, Ahí gran está. piloto. Bueno, tenemos que volver sobre este asunto, ¿no? No nos olvidamos del adulto mayor y todas las circunstancias que siguen atravesando, a pesar de vino la vacuna, nos vacunamos, no nos vacunamos, pero mientras tanto hay allí todo un proceso en el plano de las emociones y de la cognición que sigue impactando en los adultos mayores, ¿no? Según el Plan Nacional de Demencia, en 2006, son datos de 2006, se estima que 1 de cada 4 cuidadores sufre depresión, ¿no? De cuidadores de los mayores, y que los cuidadores informales tienen un mayor riesgo de mortalidad que la población en general, ¿no? ¿Se podría decir lo mismo de los adultos mayores? Bueno, ese es el gran tema que han preguntado siempre. ¿Qué repercusión ha tenido la pandemia en el adulto mayor y sobre todo en este binomio familia-demencia? Yo podría comentarte que los pacientes que tienen demencia gran parte de las veces no reconocen que están enfermos y no conviene hacerlos cambiar de espacio porque tienen que manejarse en el espacio ya conocido. Si los sacás de espacio, que son esas muletas ambientales, se desajustan muchas veces. Por eso en pandemia el paciente con demencia no se ve afectado. La pandemia sigue como tiene que seguir y como la manejan las autoridades. Los que han sufrido bastante son los cuidadores, porque ellos sí se tienen que distraer, tienen que salir y como bien decías vos, hay 3 situaciones de riesgo en los cuidadores, tanto familiares como contratados: suicidios, divorcios y cuadros depresivos. No quiere decir que le vaya a pasar eso a un cuidador, pero está reportado. Y en los congresos internacionales cada vez más se habla del tema de cuidando al cuidador, más que al paciente. Entonces en pandemia sí se ha visto una gran repercusión del familiar sano, que tendría que salir a distraerse y no puede. Y más si tiene cuidadores contratados que no van por el tema del COVID o que están contagiados o que no van por precaución. Quiere decir que el familiar, que es el cuidador, se ve sobrecargado. Y hay que evitar lo que se llama el síndrome del cuidador, que es ansiedad, angustia, depresión, desborde del cuidado, porque una cosa es mirarlo de afuera en la entrevista, pero hay que estar las 24 horas con un paciente que te repite siempre lo mismo, que a veces no te reconoce, que no conoce la casa. Por eso para él la situación de pandemia al paciente no le afecta, sí al cuidador. Ahora, usando un término que recién vos dijiste, ¿qué muletas tiene o qué muletas se tiene para ayudar al cuidador y sacarlo de una situación de depresión? De alguna estrés, manera, claro, muchos de ellos, cuando hacemos el asesoramiento familiar, la familia, si tiene varios integrantes, pasa por diferentes etapas, desde la negación, la culpa, hasta la aceptación. Hay que identificar al cuidador primario, que es el que se encarga directamente del cuidado, y ver en qué estadio está de esa etapa hacia el camino de aceptación. Muchos requieren abordaje psicoterapéutico y otros simplemente con la entrevista les tenés que dar pautas de cómo sobrellevar obligatoriamente el cuidado. Hay situaciones que a veces son inimaginables. En un extremo están cuidadores que tienen que ir a trabajar y dejan al paciente con demencia solo, porque no tiene ni vecinos ni amigos para encargarse y muchas veces hay accidentes. Por el otro lado, puede haber mucha carga familiar para cuidarlos, pero hay un desacuerdo en cómo cuidarlo. Por eso es importante el asesoramiento profesional de cómo tienen que lidiar con este tema. El paciente con demencia tiene tantos síntomas y signos que cada pregunta es un desafío. Doctor, ¿qué hago cuando dice que yo soy un impostor y no soy quien digo que soy? ¿Qué hago cuando me dice que quiere ir a su casa porque esta no es su casa? Él piensa que lo que pasa en la televisión es real. ¿Cómo le explico que no es real? O cuando quiere ver a alguien que ya no está. Por ejemplo, esa es una gran pregunta porque, doctor, yo no quiero mentirle, le tengo que decir que ha fallecido esa persona. Y me lo pregunta 40 veces y 40 veces llora cuando le digo lo mismo. ¿Qué hay que hacer? ¿Y qué hacemos? Porque hay como, a veces se escuchan como 2 bibliotecas, ¿no? Por un lado el seguirle, ¿no?, la corriente y recrear ese mundo de fantasías,
Y bueno, y por otro, la necesidad de no infantilizar a esa persona y contarle la verdad. Bueno, muchas veces hay un cambio de roles. Mira, era mi padre el jefe de familia y ahora lo cuido como si fuera mi hijo. Eso tiene una transición que es muy dolorosa. Y lo otro es justamente basarse en lo que se llama terapia de validación. Es 2 más 2 son 7. No, mira, te voy a explicar que 2 más 2 son 4. No, pero yo te digo que son 7. Te doy una conferencia de que son 4. Y a los 5 minutos me dice 2 más 2 son 7. Olvida todo y sigue razonando lo mismo. Entonces, ¿cómo sobrellevarla? Sin dementizar el ambiente, simplemente ponerse firme y llevar con, a veces, de distracciones y hasta podés mentirle en situaciones que no son reales. Lo que buscamos es la calidad de vida del ¿Y paciente. qué otra sintomatología tiene la demencia, más allá de hacer comentarios que no tienen coherencia? Lo que resalta más al inicio son los trastornos de la memoria. Después que no conoce el ambiente, que no maneja el dinero, que no te conoce a vos a veces, si te pregunta quién sos. Se pone violento a veces. Sí, no, pero que te descoloca porque es un dolor, vos comparás quién era antes y quién es ahora. Y es un cambio que causa mucha angustia. Y sobre todo, no son esos los síntomas que molestan más, sino los comportamentales, delirios, alucinaciones, agresión verbal y física, y enseñarle a los cuidadores cómo tienen que cuidar, porque hay cuidadores que despiertan agresividad en el paciente cuando manejan mal la situación de cuidado. Vos al paciente no podés obligarlo a hacer cosas que no quiere, y hay que lidiar con este gran tema que es la apatía. La enfermedad avanzada lleva un apagamiento progresivo de lo que es el comportamiento. Al principio tenés un desajuste importante y después el paciente suele apagarse. La familia entra a preguntarse si tiene que hacer algo o no o dejarlo quieto como él quiere estar. Y hay que enseñarle qué es la apatía, que cuando no surge una idea, hay una programación de comportamiento, hay que dejarlo tranquilo. Ofrecerle un abanico de posibilidades de lo que puede o quiere hacer y estar preparado para frustrarte. Quiere decir, empezaste una actividad y la paró, ya la abandonó. Empezó otra actividad y la abandonó. Y ahí hay que sobrellevar el día. Por eso hay que preparar cuidadores que entiendan esto, que no fuercen situaciones que pueden despertar agresividad en el paciente y establecer un sistema de cuidados familiares que en la pandemia se complica por todos lados. Es el cuidador que tiene que salir sí a distraer si no puede, los cuidadores contratados que no vienen y vos te sobrecargas. No hay plata, además no hay plata. Gran tema porque... O el riesgo de que el cuidador cuide a varios y que de esa manera se pueda trasladar el virus. ¿Y qué rol juega el afecto? Bueno, ese es el tema. Claro, y que no viene porque mira, creo que soy positivo o estoy en cuarentena y yo te estoy pagando por tu servicio. Y yo contaba contigo estas 2 semanas que yo me tengo que ir. Claro, ¿qué rol juega el afecto, bueno, el abrazo que ahora tanto no se puede? Es decir, no podés conversar con la persona porque no te comprende ni te conoce, pero en el terreno de las emociones. Eso es importantísimo, porque tanto lo que es la emoción como el arte también en el paciente se mantiene hasta estadios finales. El lenguaje gestual lo comprenden hasta el final. Quiere decir, podés hablar cosas de él, adelante de él, que puede no entender verbalmente, el auditivo verbal, pero sigue comprendiendo la hostilidad del ambiente si es que hay. Después de una discusión, él puede olvidar el episodio de la discusión, pero quedó mal, hay una memoria comportamental. Y él sigue entendiendo la sonrisa, el tacto, la palmada en el hombro. Por eso hay que enseñar a la familia que el lenguaje gestual hay que seguirlo hablando todo lo que se pueda y vos ves que el paciente queda tranquilo, porque eso lo entiende. Se ve mucho en los artistas también que hasta estadios finales siguen pintando, teniendo esculturas bastante buenas, hasta que empieza a desdibujarse lo que es el estilo de él. Y es una patología irreversible. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, sí, acordate que son cerca de 70 las causas. A ver. Una de ellas es la enfermedad de Alzheimer, que puede llegar, combinado con otras patologías, hasta un 66% de los casi 3.500 nuevos casos que hay en Uruguay por año. Es alto el porcentaje. Vos fijate, ¿no? que son 3.500 nuevas familias que cada año pueden sumarse a este grupo de 50 a 55.000 familias que tienen este problema. Es por eso que otras enfermedades. Las otras regularmente son enfermedad cerebrovascular, acordate los traumatismos de cráneo severos en pacientes jóvenes que quedan a veces realmente como dementes o muy desinhibidos, bueno, lo que era el SIDA en su momento y sigue pasando,
enfermedades degenerativas como el Parkinson, que en un porcentaje podrían llevar a esta enfermedad, y así muchas otras, la hidrocefalia normotensiva, que tiene solución cuando se diagnostica a tiempo y se interviene quirúrgicamente, algunas alteraciones vitamínico-carenciales que hay que corregirlas y eso revierte. Pero hacete la idea de que entre 80 y 85% de las causas son irreversibles. Doctor, se está trabajando sobre un primer centro especializado en demencias en el país y usted, junto a otros especialistas, tienen la idea de la creación de esta ciudad de la demencia. Contanos un poco en qué va eso. Mira, un poco la idea surge de ver lo que hizo Holanda, que hizo una ciudad para los pacientes con demencia. Quiere decir que van a la peluquería, al restaurante, a comprar. Es lo que el asistente terapéutico los acompaña. Dicen, bueno, te voy a acompañar en el curso de esta enfermedad a ver cómo vas rindiendo y te voy reeducando en lo que puedo. Cuando es cerebrovascular la causa o traumatismo de cráneo, promete recuperarse bastante. Cuando es una enfermedad de Alzheimer, va avanzando lentamente igual, pero haces todo lo que podés. Ciudad Demencia en Europa, yo le cambié de nombre acá y le puse Ciudad de la Memoria. Bien. Entonces, para no ser tan bueno. Parece que impacta un poco difícil la otra forma. Entonces acá tenemos planificado, ya que se logró un grupo inversor, empezamos por un centro que es el ex Hotel Figari, para hacer un centro donde está supervisado por 3 médicos neurólogos, neuropsicólogos. Ahí hacemos una evaluación completa de los pacientes y sobre todo no hay espacio para la familia en el sistema de salud. No conozco lugares claros donde se hace abordaje de psicoeducación familiar. Eso es lo que vamos a hacer ahí también. Bueno. Atendemos a la familia, le explicamos qué enfermedad tiene su familiar, que no siempre es Alzheimer, le explicamos cómo es la evolución y ahí que concurran todas las familias que quieran para educarlas y que aprendan cómo manejar en domicilio los síntomas y en este caso cómo manejamos nosotros. ¿Se va a trabajar con el Estado, con ACE o esto es Sí, la red va a ser muy extensa porque queremos ayudar a todos los que se puedan. Claro. La Ciudad de la Memoria abre ahora y fundamos otro grupo, otro emprendimiento médico que se llama IMEDER, Instituto de la Memoria y Desórdenes Relacionados, que nos dedicamos a hacer diagnósticos neuropsicológicos, exámenes neuropsicológicos, neuropsiquiátricos y reeducación cognitiva, que es un capítulo importante que está empezando hace algunos años. Roberto, en Uruguay. ¿dónde se puede encontrar información para la gente que esté escuchando y le pueda interesar? Bueno, hay una página de Ciudad de la Memoria que pueden consultarla. Bueno. Y del grupo IMEDER también. Perfecto. Va a ser muy interesante. Sí, yo creo que sí, mirá, si llegamos a fundar una ciudad, que en ese caso urbanizaríamos una chacra, unas hectáreas. ¿De qué superficie estás hablando más o menos? ¿Qué superficie? Posible. Más de 10 hectáreas. Ah, bueno, sí. Pero estamos en los comienzos, ojalá que esto vaya bien. Va a ser probablemente fuera de Montevideo y seríamos los primeros en toda Sudamérica. Bueno, muy interesante. Felicitaciones. Muchas gracias. Y ojalá que también pueda articular con todas las otras burbujas de la salud del Uruguay, ¿no? Claro. Eso es lo más importante. Gracias Gracias por haber venido. Roberto Ventura, neuropsicólogo, bien interesante, ¿eh? Claro, porque uno a veces piensa en el adulto mayor y hay que pensar en los cuidadores, ¿no? Sí, y en educar a esos cuidadores, que no se cuida de cualquier manera. Claro que no. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias.